Gracias, presidente. Bueno, seguimos con la exposición del doctor Javier Luna. Al final, las intervenciones, por favor, de los señores congresistas, ¿ya? Tiene que terminar el doctor, por favor. Adelante, doctor Luna. Gracias, señor presidente. Solamente para hacer algunas precisiones de carácter técnico, que eso justamente es materia de nuestra convocatoria, ¿no? Y por eso yo hice referencia a las distinguidas damas que nos acompañan, y el respeto que tengo por ellas, por su trayectoria y todo. Es una preocupación que nosotros tenemos respecto a el proyecto de ley en relación a la Constitución. Cuando la Constitución exige meritocracia, el mismo proyecto de ley en el artículo 48 establece cómo se logra esa meritocracia, el mérito para obtener. Y se habla de 3 etapas. Una, un examen de concepto, otro de calificación curricular y otro de evaluación personal. De ahí debe salir un orden de méritos y, obviamente, asignar. Eso es lo que nosotros entendemos como meritocracia y es lo que siempre ha funcionado desde la reforma constitucional hasta la fecha. Al no estar prevista otro criterio para asignar cupos o grupos en la Constitución, porque solamente habla de méritos, consideramos que hacerlo por ley orgánica podría traer problemas de inconstitucionalidad. Finalmente, todo proyecto de ley debe tener una coherencia, o sea, no puede tener contradicciones. El artículo 56 al respecto señala: con los resultados que se obtengan del concurso de méritos y evaluación personal, la comisión especial procede a nombrar a los miembros de la Junta y sus suplentes en estricto orden de mérito. Vuelve a reiterar el mérito, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6. Entonces viene el problema: ¿cómo? En estricto orden de mérito, sin perjuicio del 6, cuando el 6 plantea otra fórmula. Yo no quiero con esto hacer alguna calificación de que si es la fórmula positiva o negativa, no, yo estoy hablando del punto de vista jurídico. No puede un texto contradecirse, porque eso traería problemas en su aplicación de parte de la propia Junta. El otro aspecto que quería hacer referencia es en lo concerniente a lo denominado conflicto de intereses. Eso está regulado en el proyecto de ley orgánica, pero se mezcla dentro de lo que se denomina conflicto de intereses una serie de aspectos que ya están previstos en regulaciones aplicables a la administración pública. Entonces no podemos distorsionar las instituciones de derecho administrativo que ya están vigentes en nuestro ordenamiento. Se establecen las causales de conflicto de intereses sin hacer diferencia en lo que es estrictamente causales de abstención, que están previstas en la ley del procedimiento administrativo general, y las prohibiciones señaladas en el Código de Ética de la Función Pública como intereses en conflicto, que son 2 temas diferentes, con causales diferentes. Entonces nosotros consideramos sano que se mantenga esa diferenciación, porque es la que existe en la administración pública. Y la Junta Nacional es un órgano administrativo, autónomo, pero es un órgano administrativo, no es un órgano jurisdiccional para tener un esquema diferente, ¿no? Entonces, creemos que esta redacción de conflicto de interés se puede mejorar, no es que esté mal, se puede mejorar siguiendo lo que ya está vigente en el ordenamiento jurídico. Igualmente, en el caso del artículo 16 se considera que la inhibición de un miembro de la Junta tiene como fin evitar razones personales o de no prevalencia del interés público. El tema de establecer conceptos jurídicos indeterminados es un tema que mucho preocupa a los operadores de justicia. Hay que tratar de definir en forma concreta qué cosa queremos. Y en el artículo 16 se habla de ese término genérico que consideramos que tampoco vendría a ser aplicable para lo que se trata. La inhibición no tiene que ver con el interés público, la inhibición tiene que ver con el comportamiento objetivo del funcionario. Si hay actos que hagan presumir que no va a actuar en forma objetiva porque puede tener un interés, tienen que inhibirse.
Pero eso no es un tema de interés público. El interés público está regulado en el derecho administrativo y tiene todo un desarrollo doctrinario y legislativo. Entonces no consideramos pertinente incluir el interés público en ese artículo 16, porque no va con lo que se quiere regular y proteger, que es la inhibición del miembro de la Junta cuando incurra en algún acto que lo amerite, ¿no? Obviamente. Siguiendo un poco lo que ha planteado el maestro Walde Jáuregui, nosotros también vemos que se trata en artículos con diferentes criterios el número de votos que se requiere para emitir decisiones de parte de la Junta. Y sobre todo la forma, cómo se va a hacer. Ponemos como ejemplo, para las decisiones se considera que se adoptan por mayoría simple de los miembros asistentes, el artículo 33. Sin embargo, para los nombramientos se considera como criterio los 2/3 del número legal de los miembros. Entonces, si estamos haciendo por número, o sea, 4 o 5 votos, como dijo el maestro, como lo era en el antiguo Consejo, 4 votos para ratificación, 5 para nombramiento. Ese era el esquema. ¿Por qué incluir 2/3? Eso genera o complica. ¿Y qué significa 2/3 de 7? ¿No? Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa más y utilizamos un criterio uniforme para la toma de decisiones? ¿Qué consideramos el número más adecuado? 4, 5 decisiones conformes para la toma de decisiones, ¿no? Y uniformizar, porque cuando hay tratamientos diferenciados sin justificación, pareciera que esta es una decisión un poco así al azar hecha sin ningún criterio de carácter justificativo. Igualmente, cuando se trata de ratificación se habla de mayoría simple de los miembros asistentes. Entonces volvemos a la mayoría simple y en otro caso los 2/3. Ahora, en referente a la convocatoria de concurso público de los miembros, es interesante establecer el perfil. ¿Cuál es el perfil que se quiere del miembro de la Junta? Mire lo que establece la ley. Dice que comprenda temas, el examen, ¿no? De temas de actualidad relacionados con el sistema de justicia peruano, derecho constitucional, derechos humanos, que consideramos que está bien, pero agrega, y otras ramas del derecho. ¿Qué significa otras ramas del derecho? Eso lo hablo por seguridad del postulante, porque obviamente yo debo saber cuáles son las reglas. Como se habla en otros casos de balotario para los magistrados, otra rama del derecho, que tengo que ser un todista, lo cual es impracticable, porque obviamente no hay ningún abogado que se pueda jactar de dominar o conocer con un rigor de conocimiento, porque ese miembro de la Junta va a nombrar a jueces supremos, o sea, tiene que tener una autoridad de conocimiento para eso, y que puede conocer todas las ramas del derecho. Consideramos que eso es impracticable. Sería bueno que se precise, no es que esté mal, que se precise, porque puede traer incluso actos, estoy hablando en términos generales arbitrarios, de que como es todas las ramas, alguna persona que se le entrevista se le haga preguntas de una rama que esté vinculada a su quehacer y a otro no. Entonces, eso consideremos que implica también transparencia. Y que ocurre en el caso de los jueces. A nosotros es por especialidad que nos toman el examen. Entonces, consideramos que a los que nos van a nombrar debería ser lo mismo. Y se agrega también el tema conocimientos en función y gestión pública. Obviamente no entendemos por qué esa exigencia. A los jueces, cuando postulan ante la Junta Nacional, no tenemos en las exigencias tener conocimiento de función y gestión pública. De repente puede ser bueno, puede serlo, pero no tenemos. Y sin embargo, a quienes nos van a tomar la evaluación, que exclusivamente se van a constituir para eso, de acuerdo a la propia ley, sí tiene que saber función y gestión pública. No encontramos la lógica para eso, no encontramos la razón. Es un tema que también, claro, tiene que ver con el perfil, que ustedes decidirán cuál es el perfil, pero así como está desarrollado, no nos permite a nosotros saber con mucha claridad cuál es el perfil del miembro de la Junta en base al temario para el examen. Otra cuestión que nos ha llamado la atención y que consideramos que se debe corregir son las exigencias. Se puede postular como abogado en ejercicio, como docente universitario y como investigador, lo cual está bien, obviamente, pero en el caso del investigador se establece que debe tener efectivamente computada su antigüedad desde que se recibe abogado y que trabajar
en una universidad para eso, en un instituto de investigación de la universidad, lo cual está muy bien. Pero en el caso del docente le exigen que tiene que ser docente en una universidad que esté licenciada por el SUNEDU, que nos parece muy bien, no, está muy bien, pero sin embargo para el investigador no se le exige eso. Y le digo por qué, porque hay un registro nacional de investigadores que se llama Regina, que depende de CONCITEC, donde tiene registrado a todos los investigadores que cumplen un estándar mínimo para estar en un nivel de investigador. Porque nosotros sabemos en la práctica que hay investigadores e investigadores. Entonces, si yo me presento como investigador, creo que la ley quiere un señor investigador. Y un señor investigador implica estar en ese registro, porque eso lo califica. Aquí no se exige eso. Entonces, nuestra preocupación es que pueda presentarse como investigador. Como no se exige eso, cualquier persona que enseña o que hace investigación en su carga no lectiva en una universidad sin tener el rigor que exigen los reglamentos establecidos. En el otro se le pide el SUNEDU, aquí no. Eso es algo que podría, solucionarse, ¿no? Incluirse. Eso está en el artículo 53, que no se ha considerado. El régimen de responsabilidades. Aquí sabemos nosotros que en este momento en la administración pública, y ahí en la ley Servir se ha establecido con mucha claridad, en el artículo 35, que los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones pueden ser pasibles, a pesar de que actúen bien, de demandas, denuncias, y tienen derecho a que sean defendidos por abogados contratados. Perfecto, porque obviamente a veces se demanda y se denuncia por denunciar. Pero lo que no se pone aquí, en el artículo 97, es que si pierde el juicio o es declarado culpable, devuelva lo que el Estado pagó en su defensa. Eso está en la ley Servir, sin embargo aquí no se incluye. Lo que podría llegar al absurdo de que para la ley Servir sí devuelves, pero si tú eres de la Junta Nacional puedes, disculpen el término, tomar una decisión totalmente, imaginemos, arbitraria, te demandan, pides abogado, pierdes el juicio y no tienes que devolver nada al Estado. Entonces, esa es una situación también que consideramos que no está en coherencia con lo que establece el artículo 35 de la ley Servir en ese aspecto. En las disposiciones complementarias y finales, la quinta disposición, se dice que se prohíbe nombrar, menciona el caso de fiscales, pero igual se hace en el caso de los jueces supernumerarios, nombrar fiscales profesionales para cubrir plazas vacantes no comunicadas previamente a la Junta Nacional de Justicia. Bueno, esto es claro, yo sé que es una preocupación, que la provisionalidad existe, sí, pero la provisionalidad bien llevada es necesaria. Y eso prueba la gran cantidad de provisionalidad que hay, y aquí mi maestro no me va a dejar mentir, en la Corte Suprema hay salas transitorias cuyos integrantes son jueces supremos provisionales, la mayoría. Y claro, son titulares como superiores, pero son jueces. ¿Por qué? Por la carga que se da en esa especialidad. Entonces, eso permite a la Corte, como al fiscal de la Nación, de acuerdo a, se crea una especialidad de la lucha contra el feminicidio, por ejemplo, se requiere nombrar fiscales. A esos fiscales los nombra el fiscal de la Nación y de acuerdo a cómo se produzca la carga en eso se verá si es conveniente convocar para que sean titulares o de repente la especialidad puede ser asumida por otra área. Eso no lo podemos saber a priori, eso sale de lo que se desarrolla. Igual ocurre con las actuales fiscalías. En las actuales fiscalías sube la carga, suben las denuncias. En cualquier especialidad piden apoyo porque no se abastecen. Hay plazos que cumplir con el nuevo modelo. El fiscal de la Nación les designa fiscales para coadyuvar y cumplir con los plazos y evitarse quejas y denuncias y reclamos de la colectividad. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando el Ministerio Público o el Poder Judicial van a pedir convocatoria, ya tienen que tener el presupuesto previamente. ¿Por qué? Porque el MEF, como ustedes comprenderán, hay que convencerlo de que se requiere con cuadros estadísticos, con todo, para que den la partida para magistrados titulares. Y nos ha ocurrido a nosotros que con ofrecimiento del MEF, esto lo digo a la práctica, no es ninguna crítica, pero es lo que ocurre en la práctica, que como dice el maestro es lo que vivimos. Se sacó a concurso, no se preocupen, y estuvieron un año fiscales sin gastos operativos, porque el MEF no los transfería, a pesar de estar nombrados. Entonces, el convocar para titulares es algo que es necesario. Obviamente,
si un juez vaca por límite de edad, por renuncia, por lo que fuera, evidentemente esa plaza ya está cubierta con presupuesto y se convoca fácilmente a concurso. Pero una plaza que por necesidad del servicio no esté prevista todavía como permanente se cubre con provisional. Entonces consideramos que eso debe ser modificado. No se puede exigir que todo provisional previamente se comunique. ¿Por qué? Porque eso significaría que se convoque para titular. Y no hay esa coherencia necesariamente. Disposición complementaria y transitoria. Aquí se establece, y esto por favor lo hablo con carácter eminentemente técnico, y lo repito porque es un tema, puede ser un tema muy controversial, pero estamos obligados, como lo hacemos en el caso de las intervenciones ante las ilustres comisiones, con la mayor claridad y preocupación jurídica por el asunto. Aquí se permite a la Junta Nacional que haga una evaluación de todos los nombramientos, ratificaciones y sanciones en los casos en que merecieron pronunciamiento el ex Consejo Nacional de la Magistratura, que fue en su oportunidad cesado. Muy bien. Entonces, en el proyecto se ha establecido que no solamente oficio, sino por denuncia de parte de actos de corrupción, también puede intervenir la Junta. Pero se incluye someterlo a la regulación prevista, ¿para qué? Para una norma que tiene otro fin, y esta es la preocupación del Ministerio Público. La disposición en concreto que les estoy señalando es la disposición es la disposición complementaria transitoria 10ª. Dice, la Junta Nacional de Justicia tiene un plazo de 18 meses para acceder a revisar de oficio, Muy bien. En el segundo párrafo indica, miren, se garantiza la absoluta reserva de la información relativa a la identidad del denunciante. ¿Por qué? Porque se permite denuncia. Cuando éste lo requiera, conforme al decreto legislativo 1327. Pero no hay que olvidar que esa revisión es, como bien lo señala la ley, con la finalidad de anular los actos administrativos de nombramiento, de ratificación y de repente de archivo de procesos disciplinarios en forma irregular, digamos. Y para eso, de acuerdo a la 27444, que es norma con la que debe concordarse, hay un debido proceso. La autoridad tiene que iniciar un proceso de nulidad. O sea, yo reviso los casos, eso es lo que consideramos que corresponde, respetando el debido proceso, que esa es nuestra preocupación. En primer lugar, casos que existan indicios. Estos son los casos que existen indicios, los selecciono, los reviso. Efectivamente, esos indicios aparecen claramente y inicio un procedimiento de nulidad de oficio, que eso es técnicamente en derecho administrativo, por lesividad. Perfecto, inicio la nulidad y declaro nulo el acto administrativo. Entonces, ese procedimiento de nulidad de oficio tiene que notificarse. ¿A quién? A las partes que se van a ver afectadas. En este caso, aquellos magistrados que fueron nombrados, ratificados o no ratificados, en fin, y que tienen interés en que ese acto administrativo se mantenga en su vigencia o que no se mantenga. Entonces, nada de eso se compensa. Se habla de reserva, que el denunciante, aquí no se trata de denuncia de nada. Aquí se trata de revisar decisiones, de ver si es nulo o no el acto administrativo. Aquí, al poner el 1327, se está metiendo una regulación para denuncia con carácter de procedimiento administrativo disciplinario. Esto no es procedimiento administrativo disciplinario, este es un procedimiento que va a terminar en una nulidad, que está previsto su trámite en la 27444. Entonces consideramos que también tiene que adecuarse y excluirse de esa reserva que no viene al caso. O sea, esa facultad y el fin era otro, no era proceso disciplinario. Más aún, alguien puede preguntar, ¿y si hay algún magistrado involucrado en esa irregularidad? Para eso los organismos de control que reciben las denuncias vigentes en este momento. O sea, hay mecanismos, ¿no? Pero no, yo puedo utilizar una regulación que tiene otro fin, otra razón de ser, para algo
que también tiene otra naturaleza. Esos serían los lineamientos de carácter general. Con cargo a hacer las precisiones del caso, nos gustaría una audiencia pública para satisfacer algunas inquietudes también de los señores congresistas, sin perjuicio de poder hacerlo por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, brevemente, pese a que este es un proyecto que tiene casi 100 artículos y que va a llevar a que tengamos sin duda varias sesiones para poder tratarlo, porque en primer lugar debo decirle que yo siempre solicito a los presidentes de comisión que envíen los proyectos por correo electrónico con la debida anticipación y no estar usando tanto papel. Y como no me fue enviado, lo reclamé y me lo acaban de enviar y recién estoy leyendo. Y debo decirle, presidente, que creo que la discusión sobre la paridad, etcétera, es marginal con respecto realmente a todo lo que hay acá. Creo que es, para comenzar, por lo menos las primeras 20 páginas no está estipulado, cuando en realidad uno debe tener una redacción amplia para que después los operadores del derecho puedan aplicarlo. Pero si uno enumera 10 cosas y sucede una número 11 y no está en la enumeración, entonces no la cubre la ley. Se ha llenado de enumeraciones y de redacciones realmente ampulosas, incluso por querer poner este llamado nuevo lenguaje inclusivo, ¿no?, de poner las juezas y los jueces. Entonces llega a puntos en los que se tiene que decir cosas como la del artículo 16, que menciona las personas que hacen, la persona que hace, o sea, obvio que son personas, pero en cada artículo repetir la palabra la persona lo vuelve demasiado ampuloso. Creo, ese es un primer tema, presidente. Aquí tiene que hacerse una revisión de redacción que facilite las cosas, que no las haga tan complicadas. En segundo lugar, veo que hay algunas cosas que parecen ser como pequeños contrabandos, ¿no? Por ejemplo, en la modificación constitucional que se llevó a referéndum, se establece que está prohibida la reelección. Pero acá dice, está prohibida la reelección inmediata. Ya le agregaron una característica. O sea, solo la inmediata. No, pero en la Constitución dice, está prohibida la reelección. O sea, nunca más. Aquí le han puesto inmediata ya. Entonces quiere decir que dejando un periodo podría volver a ser candidato. Entonces está escapando un poco de lo que señala la Constitución. Por ejemplo, la propia redacción de la Constitución, que ya la tuvimos, cuya discusión tuvimos en el Pleno, llevaba a distintas cosas en las que al final por consenso se votaban, pero que han vuelto a ser repetidas textualmente en diversos artículos. No es necesario repetir lo que ya está en la Constitución, en una ley de desarrollo. Simplemente hay que hacer la mención del artículo y desarrollarlo. Pero volver a repetir el artículo constitucional en la ley es una pérdida de tiempo y demuestra que aquí se ha jugado con el esquema de los alumnos mediocres de las universidades y los colegios que dicen hay que llenar, ¿no? Palabreo, para que parezca bastante. Por ejemplo, hay un tema relativo a esto que estoy hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? El artículo 12. Dice, no pueden ser elegidos como miembros de la Junta Nacional de Justicia, bueno, el presidente de la República, los vicepresidentes, etcétera, las juezas y los jueces del Poder Judicial, los profesionales que han sido
inhabilitados por sentencia judicial firme, las personas condenadas por delito doloso. Pero no es suficiente decir que toda persona que haya sido condenada por delito doloso sea prohibitivo. ¿Por qué se tiene que señalar cada caso? Las personas que han sido declaradas en estado de insolvencia, tampoco pueden, perfecto. Las personas en situación de discapacidad severa. Y después dice, los que pertenezcan a organizaciones políticas. Ahí no son las personas, ahí dice solo los. Y como se está usando que los es masculino y las es femenino, aquí va a aparecer que solo los, o sea, masculino, que integren la organización. A eso lleva el estar siempre haciendo ese tipo de énfasis, cuando el lenguaje debe ser un lenguaje sencillo. Lo dice la academia, presidente, porque estamos hablando en idioma castellano, pues, o sea, no lo hemos inventado nosotros, es el idioma de nuestro país. Dice la academia, ¿no?, cuando hace una referencia a los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, dice, este tipo de desdoblamiento es artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico. Estamos hablando solamente de tema lingüístico, ¿no? En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. Eso obviamente incluye a las mujeres. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. El desarrollo, ponen ejemplo, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. Ahí sí puede ser relevante, ¿no? La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Bueno, pues claro, son razones más que nada de índole político, etcétera, pero que están bien, yo no tengo problema por eso. El problema es que cuando se empieza a poner una redacción de esta índole, se generan problemas, se generan sin duda mecanismos de interpretación que llevan a situaciones difíciles. Por ejemplo, también en el artículo 15, conflicto de intereses, se repite la misma fórmula en 9 incisos seguidos. Cuando la persona sujeta al procedimiento de nombramiento, ratificación, evaluación parcial de desempeño, procedimiento disciplinario, conozca o hubiere conocido en algún proceso judicial, arbitral, investigación o procedimiento administrativo de cualquier tipo respecto de alguna persona jurídica de la cual es miembro de la Junta, un miembro de la Junta Nacional de Justicia, sea socio, socia, asociado, asociada, todo en un solo párrafo. Cuando lo único que tendría que decir es que hay conflicto de interés si es que uno participa en un concurso con su socio, ¿no es cierto?, o su cónyuge. Pero es una redacción realmente bastante complicada que lleva a situaciones, ¿cómo no ahorita? Que lleva a situaciones en las que, por eso es que hemos llegado pues a 100 artículos, porque están haciendo demasiado palabreo y las leyes tienen que ser sencillas, presidente. Estoy seguro que el doctor Valde conoce eso, porque cuando hay una palabra más en una norma, es una discusión más. Y esto entonces lo hace sumamente complicado. Me pide una interrupción la congresista Bártara, presidente. Sí, adelante, congresista Bártara. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. En el mismo artículo, congresista Mulder, por su intermedio, presidente, encontramos en ese proceso enumerativo el numeral 9, y lo cito: cualquier otra situación en la cual, a propósito de un procedimiento de nombramiento, de ratificación, evaluación parcial de desempeño, procedimiento disciplinario, se pueda determinar razonablemente que el miembro de la Junta Nacional de Justicia puede tener algún interés personal en el sentido de la decisión. Realmente, además, como usted está señalando ahí, por eso le pido la interrupción, es tan descriptivo en algunos, y en este de pronto nos encontramos con un numeral como este altamente preocupante. Creo que por eso mismo es que el debate tiene que ser amplio, abierto y sobre todo bien orientado. Gracias, presidente, y gracias, congresista Mulder. Sí, adelante, congresista Mulder. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente ese es el inciso 9 del artículo que yo mencionaba, en el sentido de que se han hecho 8 incisos señalando determinados actos, y en el 9º se dice, bueno, y cualquier otro. Entonces, ¿para qué se hace? Se nombran los 8 anteriores, pues no, si ya cualquier otro, razonablemente, y además
evaluado in situ, cuando ocurra. En ese momento se pondrán de acuerdo y dirán, este sí es un acto pues malo, ¿no? Y sancionaremos. No hay predictibilidad de los actos. Otro tema, presidente, es el tema de las inhibiciones. Obviamente se tienen que señalar pues, casos en los que el miembro de la Junta, a los actuales se les llamaba consejeros, ¿cómo se le va a llamar a los que ahora son de la Junta? Junteros. Entonces, en los casos en los que se tengan que inhibir, que son obvios, ¿no es cierto? Cuando entra el cónyuge, el amigo, el socio, etcétera, etcétera. Pero resulta que la inhibición no opera de pleno derecho, sino que tiene que ser votada por los colegas, miembros del Consejo de la Magistratura. Y ellos, además, tiene que haber mitad más uno de los votos para aceptar la inhibición. Y si no se alcanza esa mitad más uno, con la incompatibilidad y todo, se va a hacer el concurso. Es un absurdo. La inhibición es un acto personalísimo. Y claro, cuando uno incurre en un tema en el que hay conflicto de intereses, simplemente no participa. No puede someterse a votación como se está estableciendo ahí, y menos establecer que la persona que debe inhibirse se le llame ahora sujeto legitimado. Artículo 17. ¿Cuáles son los sujetos legitimados para solicitar la inhibición? O sea, la misma persona. Es caer otra vez, presidente, en ese tipo de ampulosidades que son bastante condenables. Entonces, creo en ese sentido, presidente, que hará falta una revisión exhaustiva de este tema para que no sea tan reglamentarista, visto que se trata de temas de licencia de enfermedad, licencia de vacaciones, en 2 o 3 artículos más adelante, cómo se debe hacer para la presentación del currículum, los formatos que se tienen que presentar. Creo que, presidente, hace usted bien en citar a muchas personas que representan a las instituciones públicas y los que usted ha señalado y que falta que vengan. Pero me permito sugerir también, presidente, que se convoque a personas que conocen el derecho, a abogados reconocidos que puedan ser propuestos por los parlamentarios a que participen también trayéndonos sus puntos de vista en este debate, presidente, no con el ánimo de alargarlo, es con el ánimo de trabajar rápido y hacer bien las cosas, para que las leyes salgan efectivas y salgan firmes. En ese sentido, presidente, sugerirle que usted invite a que los parlamentarios, en el transcurso de la sesión o más